Bendecimos tu pueblo, Padre. Aleluya. En otras ciudades, en otros países también, Padre. Señor, aleluya. Aquellos que están enfermos los declaramos sanos y libres. Aquellos que están, aleluya, Dios mío, sanos también. Los declaramos bendecidos y fortalecidos. Aleluya, Padre. Venimos orando, Padre, porque solamente en ti, Padre, tenemos refugio, Señor. Obra, Padre. Extiende tu mano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Que toda petición, que todo clamor llegue hasta el trono de la gracia. Y que todo, Dios mío, responda, aleluya, a cada petición que se ha hecho, Padre, delante de ti. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, que lo pedimos, Padre. Aleluya. Amén, Dios mío. Y amén, Padre. Aleluya. Amén. Y a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. En victoria. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Santo, Mi aleluya. esposa con nosotros, amado, el estudio. Gloria a con el Dios, estudio de hoy. aleluya, Amén. gloria a Así que Dios les Dios. bendiga. Dios les bendiga también a los hermanos que no sé si ya están conectados. Ya van a conectar hacia adelante y por favor hagan la tareita ahí en la casa también. Amén. Dios les bendiga. Amén. Aleluya, sí. Amén. Ya estamos conectados. Ya estamos, hermana mía. Ya estamos conectados. Gloria a Dios, Aleluya. gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén. Ay, esta la que cruje también. Esta de las crujientes dice. Bien, crujiente. Amén. Amados, que el Señor les Gloria a continúe Dios. bendiciendo Amén. en esta noche. Dios es bueno. Amén, amén. Tú también estás crujiente. Ay, aunque le suene, dice que no. Aleluya. Santo. El Señor es bueno. No, yo. Gloria Yo a estoy Dios. crujiente. Santo el Señor. Dios es bueno. Bendecimos a aquellos hermanos Que lo que tengo no es mío. ya están, que están ya conectados, hermanos. Con nosotros los bendecimos, a los que están en sus casas, a los que nos están viendo en otro lugar, pues los que están aquí en San Antonio, los que están en otro lugar, a saber hasta dónde llegamos. Nosotros no sabemos hasta dónde llegamos, hermanos, pero hasta dónde lleguemos, la bendecimos a nuestros hermanos. Reciban saludos de los pastores de allá de Honduras, la hermana Miriam. Nos comunicamos hoy, nos mandamos un mensajito. Está deseosa de que lleguemos por allá, hermano, pero el tiempo lo dice Dios, ¿verdad? No podemos lanzarnos. A propósito, creo que ya abrieron el aeropuerto, ¿verdad? El aeropuerto de Honduras está abierto ya. Amén. Así que hay que esperar el tiempo del Señor para no moverse. Amén. Hoy, como le dije la semana pasada, no vamos a empezar el libro. El libro lo vamos a empezar la semana pasada. De hecho, no sé qué lo hice, pero un momentito, hermano. Sí, aquí está. Para los hermanos que ya tienen su libro. La semana que viene vamos a empezar con la primera lección. Adán, tipo de Cristo, el que habría de venir. Pero esto va a ser para la semana que viene. Ok, así que se lista para la semana que viene, hermano. Mientras tanto, hoy vamos a terminar con la lección que tuvimos la semana pasada. Estábamos hablando de la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, ¿verdad? Porque el lema de muchas personas o de la gente es: todos somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que no. La Biblia nos enseña que no todos somos hijos de Dios. Y estuvimos discutiendo las características así a vuelo de pájaro, hermano, de quiénes son los hijos de Dios, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ya yo borré aquella parte para poder escribir otra cosa. Son los que reciben a Jesús y creen en su nombre. Jesús dijo, ¿verdad? Juan, en primera de Juan. Los que hemos recibido la adopción, somos hijos de Dios por adopción. Y tenemos que estar seguros de eso, porque si nosotros no podemos recibir esa verdad en nuestro espíritu por fe, pues como que nuestra fe va a estar tambaleando. O sea, todo, la base de nuestra fe es creer primeramente que Jesús murió por nosotros y que por medio de aceptar y por medio de esa muerte nosotros tuvimos acceso a la presencia del Señor. Amén.
pedir perdón, somos una nueva criatura, Dios nos recibe, nos hace hijos suyos por adopción. Amén. Si nosotros no podemos recibir esa verdad, hermano, pues la verdad que tenemos un problema grande. Tenemos una situación, porque esa es la base de nuestra fe, del cristianismo. Creer que Aleluya. Cristo murió por nuestros pecados, nos perdonó, somos salvos por el perdón que hay en Jesús. Y que somos hijos de Dios por adopción, que Dios nos recibió en su familia por el hecho de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Y creerlo de todo corazón. Amén. Dijimos que los que han nacido de Dios no pecan, o se supone que no pecan, hermano. La Biblia dice, no pecan, ¿verdad que sí? El que ha nacido de nuevo recibe el Espíritu de Cristo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Somos libres del pecado. Tenemos que creerlo, hermano. Somos libres del pecado. El pecado y la maldad ya no tienen autoridad sobre nosotros. Nosotros pecamos deliberadamente si queremos. Pero ya no está ese espíritu que nos arrastra a pecar y a hacer maldad. No, tenemos autoridad. El enemigo no tiene poder sobre nosotros. Aleluya. Tenemos la autoridad de decirle, no tienes parte en nosotros. No nos va a obligar, a menos que nosotros voluntariamente querramos cederle a él esa parte de nuestra vida. Dijimos que los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. No nos guiamos por dirección humana, sino que nos guiamos por la Escritura. Él nos enseña, nos lleva a toda verdad y a toda justicia. ¿Verdad? La dirección del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ser un estilo de vida. Debemos vivirlo todos los días, ser guiados por, no solamente cuando estamos en la casa del Señor, todos los días. Debe ser nuestro estilo de vida, ser guiados por el Espíritu Santo. Porque Dios lo dejó para que nos pusiera nosotros el deseo de obedecer la palabra del Señor. Lo hacemos por impulso, porque Él nos impulsa a eso. El Espíritu Santo nos Gloria a lleva Dios. a eso. Y cuando desobedecemos la voz de Dios, el Señor, el Espíritu Santo se contrista en nosotros. Si no me equivoco, hablé de la guerra espiritual que a veces tenemos entre nosotros mismos. Entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu. Nosotros somos los que decidimos quién vence, hermano, en este caso. ¿Verdad que sí? Somos nosotros los que decidimos. Si decidimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos sometemos a él y vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Aleluya. Pero si cedemos a los deseos de la carne, vamos a contristar al Espíritu Santo en nosotros. Vamos a estar tristes, vamos a tener una lucha, vamos a tener desvanencias espirituales, desacuerdos entre nosotros, porque no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. También dijimos que los que reciben la instrucción y disciplina del Señor son hijos de Dios. Los que nos sometemos a la guianza, a la enseñanza y la disciplina de Dios. Dios nos recibe por hijos, ¿verdad que sí? Mientras que si no recibimos esa enseñanza, no somos reconocidos por Él. Gloria Y a los que, Dios. bueno, hay muchas cosas más. Los que practican la justicia, los que ponen en práctica la justicia y los que andan en amor. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Hasta los que andaban en amor. ¿Alguien se quedó con algún texto de la semana pasada de esta primera Gloria a parte? Dios. Los que andan en amor. Primera de Juan 3.1. ¿Qué dice? Primera de Juan 3.1. Mirad cuán grande, nadie lo tiene ese verso. Mirad cuán grande amor, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Por qué se conocen los hijos de Dios? Aleluya. ¿Por qué se conocen en el mundo los hijos de Dios? ¿Por qué? Por el amor. Por el amor, por el amor. Pero amor genuino, ¿sabes? No amor así, se dice que no lo hago. No así, no. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me cae bien? No, de verdad, de corazón. El amor de corazón. No estamos hablando de perfección humana, ¿yo? Estamos hablando del amor de Dios. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Yo no puedo amar a mi enemigo con el amor natural, porque no lo voy a amar. Pero si yo dejo que el amor de Dios sea derramado en mi vida, sí yo puedo amar al enemigo. O al bueno, al que, ¿verdad?
al que se llama mi enemigo. Se supone que los creyentes no tengan enemigos, pero sí lo puedo amar porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones y lo podemos amar a través del amor del Señor. Ese es el distintivo del creyente, el amor, hermano, que es tan difícil, pero si dejamos que Dios lo derrame en nuestros corazones, no es difícil nada. No es difícil nada. Sí se puede amar, hermano, ¿verdad? Lo ha derramado, ese es el distintivo de los creyentes. Hoy vamos a hablar, no creo que se me quede nada, no. Ok, hoy vamos a hablar de las criaturas de Dios. Porque dijimos que no todos los hombres son hijos de Dios. Ya hablamos y dijimos quiénes son los que la Biblia llama hijos de Dios. Y hoy vamos a hablar de las criaturas de Dios. Y la Biblia, el mismo Jesús, usó una expresión, hermano, que suena fuerte, que no se nos ha dado a nosotros los creyentes ir por todo el mundo llamando a todo el mundo hijo del diablo. Porque no es, hermano, ¿verdad? Yo estoy en desacuerdo con muchos cristianos, hermano, que se la pasan por toda la vida predicando y llamando a todo el mundo hijo del diablo. Nos cierra puertas para nosotros ganar almas para Cristo. Si yo entiendo que Jesús en su palabra, Jesús lo dijo por una razón y más luego nosotros vamos a hablar de ella. Tampoco digo que en algún momento Dios le dé la autoridad a uno de llamar a una persona así, pero no porque yo quiera, sino por algún motivo o alguna circunstancia. Pero sí nosotros tenemos que tener cuidado con las expresiones que nosotros usamos, hermano. Porque ellas o nos abren puertas para ganar almas para Cristo o nos las pueden cerrar. Entonces, hermano, tenemos que ser cuidadosos. Yo quisiera tocar este tema con mucho respeto y con mucho cuidado, pero voy a enseñar lo que dice aquí, hermano. Si alguien se enoja, enójese con Dios y no conmigo, porque eso está escrito en su palabra. Ok, dijimos que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha recibido el espíritu de adopción, que le confiesa como Señor y Salvador, es hijo de Dios. Ahora, no todos son llamados. Y esta es la pregunta que nosotros queremos definir desde el principio, hace 2 clases atrás. Vamos a hablar de la diferencia entre las criaturas de Dios y sus hijos. Todos los hombres, lo primero que vamos a hablar, todos los hombres son criaturas de Dios. Todos los hombres son criaturas humanas. ¿Por qué? Porque fueron creados por Dios. Dios ama su creación. Dios ama al hombre porque es su creación. Y Dios creó al hombre, hermano, primero porque lo amaba, segundo para tener con quien compartir ese amor. Dios no lo creó, pues, vamos a crearlo nada más porque yo necesito a alguien que atienda a los animales y que siembre allá en los huertos. No, Dios lo creó porque ya estaba en su mente crearlo y iba a ser el objeto del amor de Dios. O sea, Dios ama al hombre, sea bueno, entre comillas, o sea malo. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar el amor de Dios por mí. No hay nada que usted pueda hacer para cambiar el amor de Dios hacia usted. Ni el portarme bien, ni el portarme mal va a cambiar el amor de Dios hacia nosotros. Ojo, que el amor de Dios, el que Dios nos ame, no quiere decir que Dios no va a impartir su justicia cuando las cosas andan mal. Y más tarde vamos a hablar de la justicia de Dios. O sea, Dios ama al hombre, pero la justicia es el atributo de rectitud que reside en el ser de Dios. Dios es justo y Dios aplica su justicia aún esté lleno de amor por el ser humano, pero la justicia de Dios lo lleva a corregir lo que está mal. ¿Me explico, hermano? Hay gente que dice, Dios es amor. Dios no puede hacer esas cosas. ¿Cómo Dios, que es un Dios de amor, va? Pues sí, Dios lo hace. Porque en su amor, Él corrige lo que está mal. Y corrige el pecado en la vida de los hombres. O sea, Dios no va a dejar que su nombre se quede sin gloria jamás.
Dios no va a dejar que el hombre pisotee su testimonio y él no va a hacer nada y se va a quedar con los brazos cruzados. No, a su tiempo y en su momento Dios va a impartir justicia. Lo que pasa es que a nosotros los hombres nos gusta que nos toleren los pecados. Nos gusta que nos toleren nuestra forma disoluta de vivir. Y Dios no lo va a hacer porque la forma de Dios, el atributo de Dios es amor, pero también es que rectitud. Rectitud. ¿Estamos claros, verdad? De hecho, la justicia es principio moral que lleva a dar a cada uno lo que se merece. Eso es la justicia. Tiene que ver mucho con la ley. ¿La que sí? Justicia tiene que va de la mano con la ley. Pues la justicia de Dios va de la mano con la ley que Él estableció en su palabra. Todo aquel que viole la ley establecida en su palabra es acreedor de ¿qué? De un juicio y de un castigo. Todo aquel que viole su palabra, que esté en contra de lo establecido, se hace acreedor de un juicio y de un castigo. Y ahí está el amor de Dios, porque Dios es amor. Ok, volvemos aquí, después hablamos del otro. Ok, todos los hombres son criaturas de Dios. Y dijimos que Dios ama al mundo, ¿por qué? Porque es su creación. Dios ama al hombre porque es su creación. Hay dos palabritas, perdón, en la Biblia, que nos hablan acerca de la creación. Primero, bueno, yo no soy griega ni hablo griego, yo soy un poquitito nada más, pero no hablo, ¿oye? Así que lo voy a mencionar como está escrito ahí. Allá ustedes pueden averiguar, váyase a la internet, pongan los altoparlantes y ahí le van a dar la pronunciación exacta. Tesis con K, acto de crear, hechura o creación. Son dos palabritas que denotan lo que es la creación del Señor. Y luego, Tioel, que es cosa creada, creación, criatura. Las dos palabritas hacen referencia a la humanidad en general. El acto de crear, vamos a decir, un artista crea cosas. ¿Qué quiere decir crear? Hacer de la nada, ¿verdad? Voy a crear, aunque en el mundo no hay nada nuevo, todo ya está creado. Nadie crea nada porque ya todo existe. El único que creó de la nada, ¿quién fue? Dios, el único que creó el Señor. El artista crea cosas, hace cosas. Y Joel es que con K, bueno, cosa es lo que Él creó, la criatura. ¿Estamos? Se refiere al acto, la inspiración de crear, como tanto a lo creado, la criatura. Vamos a ver Marcos 16. ¿Ya lo repartí la semana pasada? Yo lo busqué al instante. Ah, ya lo buscó. Ok, Marcos 16, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No, va 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16, ¿no? Ajá, Marcos 16, 15. Vamos a ver, Porque el 15 específicamente, el les 15. dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, la palabrita que nos vamos a centrar es Jesús le dijo a sus discípulos, cuando le dio la encomienda, ¿a quién lo mandó? A los discípulos. ¿A quién los mandó? Ok, él mandó a los discípulos, pero ¿a quiénes los mandó? Predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Se sobreentiende que no fue a los animales, ¿verdad que sí? Porque los animales no tienen raciocinio, los animales caminan y se mueven por instinto. Instintos naturales. Cuando está hablando de criatura, está hablando de que de aquella cosa que Dios creó. Está hablando del hombre. Está hablando del hombre. Ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura. O sea que los discípulos no fueron llamados a ir a predicarle a una gallina. Los discípulos fueron llamados a ir a predicarle al hombre, aquella cosa creada, aquella creación, aquella criatura que el artista creó, en este caso Dios. O sea, todos los hombres somos criaturas de Dios porque fuimos creados por Él. Hay otra en Gálatas, ¿no? Gálatas 1:23, ¿qué lo tienen? Se usa el mismo
La misma palabra, Gálatas 1. Yo no repartí estos versos la semana pasada. No, 1:23. Gálatas 1:23. Solamente habían decir, aquel que en otro tiempo... No, tengo un verso equivocado. Es que Colosenses, perdón, lo que pasa es que lo borramos. Colosenses 1:23, perdón. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Se refiere a la criatura como a todas las cosas que están creadas de Dios. Cuando habla creación, no está hablando de la luna, ni está hablando del sol, ni está hablando de los árboles, porque ellos no necesitan recibir a Cristo como su Salvador. ¿Quién pecó y quién se extravió de la palabra del Señor? El hombre. ¿Quién necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo? El hombre, criatura, creación del Señor. En estos dos versos encontramos esta palabrita. Joel, cosa creada. Entonces establecemos lo primero, que todos los hombres son criaturas de Dios porque Dios los creó. De estas criaturas, entonces, aquella que acepte a Cristo como su Salvador, lo recibe en su corazón, lo confiesa y viva para Él, se convierte en ¿qué? En hijo de Dios por adopción. Vamos, ¿me vamos siguiendo? De estas criaturas, todo el que se convierta a Cristo y lo reciba de verdad, no de labios solamente, de verdad, de su corazón, se convierte en hijo adoptivo de Dios. Pero Dios no le dice, ay, tan bonito este es mi hijo adoptivo. Dios no le dice adoptivo, Dios lo llama hijo y punto. Un solo primogénito, Jesús, el primogénito, el unigénito hijo de Dios, uno solo. Todos los demás somos hijos por adopción. No todos los hombres son hijos de Dios, y eso ya lo establecimos. Primera de Juan 3:10. Yo creo que me pareció que yo había repartido estos versos la semana pasada, hermano. Sí lo repartí, pero tal vez nadie los tiene. ¿Alguien tiene Primera de Juan 3:10? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:10. 3. Vuélvelo a leer otra vez. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Quiere decir entonces que hay dos clases de hijos. Los hijos de Dios, ¿y quién más dice la Escritura? Los hijos del diablo, los hijos del maligno. No me gusta mucho decir esa palabra, pero ahí está escrita. Ahí está escrita. ¿En qué se manifiestan? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre unos y el otro? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, la Biblia llama que ¿qué? Fíjese un momentito, yo no sé si este otro verso lo tendré en algún lugar, pero ya que a veces estamos como medio atrasaditos, fíjese lo que dice el verso Primera de Juan, capítulo 3, verso de 4 en adelante. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que hace, que practica pecado, infringe la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. Y dice que el pecado es infracción de la ley. Y saber que Él, o sea, Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él, o sea, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué traigo este verso? Porque mucha gente dice, yo soy hijo de Dios. Y la Biblia dice que el que está en Cristo no peca. No peca. No peca. No siente placer en infringir la ley de Dios. Y muchas veces yo he explicado que hay dos clases de pecado, por infracción, ¿verdad? Por omisión y por voluntad propia, porque lo hacemos. Pero aquel que nace de Cristo no peca. El Espíritu Santo lo impulsa a no hacerlo. Se guarda
de pecar delante del Señor. Y si, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 8, el que practica el pecado, lo vuelve a repetir, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las características? ¿Quién tiene Juan capítulo 2, de 4 al 6 para seguir con las características? Pongo una manita aquí porque esto es muy interesante. Primera de Juan 2, 4. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie lo tiene tampoco? De 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El que dice que conoce a Dios, ¿qué es lo que hace? Guarda sus mandamientos. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo que guardar sus mandamientos. Yo le conozco. Ahora, el que dice yo le conozco, o yo estoy en él, o yo le pertenezco, o yo soy de Dios, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que la observa, el que la custodia, el que la mantiene en su corazón, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué sabemos que estamos en Cristo? ¿Por qué sabemos que estamos en Él? Porque guardamos su palabra y la custodiamos, la ponemos por obra, la vivimos, la guardamos, la amamos, tenemos temor de la palabra del Señor. El que dice que permanece en Él, ¿qué tiene que hacer? Debe andar como Él anduvo. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuál es la prueba de yo saber si soy hijo de Dios o no? Ando en su palabra, guardo su palabra, custodio su palabra en mi corazón, me esfuerzo por hacer lo que a Él le agrada. Y cuando yo hablo de esfuerzo no quiere decir para ganarme el cielo se lo ganó Cristo para mí, pero mientras yo esté en esta tierra yo tengo que andar como Él anduvo. Si es que en verdad Cristo está en mí y yo le pertenezco. Usted le dice al inconverso esto y no lo quiere aceptar, dice no, eso es mentira. Y fíjense que yo me voy a traer como 3 Biblias distintas que yo tengo en casa, de distintas, porque entonces dicen, esta es la de los evangélicos, eso está escrito a favor de ellos. Yo tengo otras Biblias y me las iba a traer, se me olvidó traérmelas. Pero el que ama a Dios tiene que guardar su palabra. ¿En qué yo sé si verdaderamente estoy en Él o no? En que guardo su palabra o no la guardo. O sea que no, para Dios no hay término medio. O guardas su palabra o no la guardas. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. ¿Está? No hay otro. No hay otro. Mateo, por último, Mateo 7, ¿quién lo tiene? Yo. Ok. ¿Quién lo tiene? El que lo tenga, el que lo tenga. Mateo, vamos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vuelve a leerlo otra vez, mami. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue. ¿Muchos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo nos podemos explicar eso? No todos los que dicen Señor entrarán en el reino de los cielos. ¿Podrá haber gente que llame y que clame al Señor y no sea parte de? ¿Será posible que haya gente que predique, que eche fuera demonios, que haga sanidades y milagros en el nombre de Jesús y no pertenezca a Jesús? Que profeticen y no sean parte de Jesús, sí lo puede haber.
En Filipenses, fíjense lo que dice Filipenses capítulo 1. Miren, yo leyendo, apunté aquí. Vea conmigo Filipenses capítulo 1. Pablo hablando, Filipenses capítulo 1 del 15 al 18. Para que usted vea que sí que es posible. En este día o en estos tiempos sí hay gente que predica, que profetiza, que hace milagros, que liberta, echa fuera demonios, que tienen una predicación tremenda y sin embargo, fíjense, no son parte de Jesús. Algunos a la verdad, decía Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Habrá quien predique a Cristo por contienda? Sí, hay gente que se llama cristiano y predica a Cristo. Hay gente que se llama cristiano y predica a Cristo por contienda. Lo pueden predicar por vanagloria, los pueden predicar por envidia, los pueden predicar por fama y por fortuna. De eso está el mundo lleno. De falsos creyentes. Que dicho sea de paso, hermano, me da tristeza porque lo que hacen es que ensucian el verdadero cristianismo en esta tierra. Le hacen daño porque ya la gente no dice aquel, dice la iglesia. Que como me choca, y eso que es cristiano, así son los cristianos, no, así son ellos, no todos los creyentes. Dice, algunos a la verdad no predican por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, hasta por contender quién es el mejor predicador, quién tiene la agenda llena, quién es el que gana más dinero, quién es el que brilla más que el otro. Unos lo anuncian por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros lo predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. El que Cristo sea predicado por estas personas que están lejos de la verdad, el que Cristo sea, ya hay ganancia para nosotros. ¿Sabe qué? Sea por contienda, sea por enojo, sea por envidia, Cristo es predicado. Cristo, las almas vienen a Cristo, pero no quiere decir que aquel que lo anunció por contienda va a recibir su buena recompensa. Jesús dijo que no todo el que le llame Señor entrará en el reino de los cielos, sino únicamente, hermano, aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Fíjate, muchos en aquel día dirán, ¿cómo dijiste? Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. ¿Se puede hacer eso aun cuando nuestro corazón esté lejos? Sí se puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a honrar su palabra. Dios va a honrar su nombre. Dios va a honrar su gloria. Dios va a hacer su obra. Dios se engrandece porque su palabra está siendo predicada. Y dice en Isaías que su palabra nunca va a llegar atrás vacía. Pero eso no quiere decir que aquella persona que lo está haciendo por vanagloria o por contención realmente esté cerca de Dios. Sí puede haber gente que esté lejísimo del Señor, que esté lejísimo del Señor, hermano, y aún predique a Cristo. Y Dios siempre va a ser glorificado, porque si aquel borracho que está aquí en aquella esquina escuchó aquella palabra de evangelización, la escuchó y la recibió en su corazón, dio fruto. Dio fruto, Dios siempre fue glorificado. ¿Se me va a contar por justicia a mí que estoy lejos de la verdad? No me va a contar. Dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. No todos los hombres son hijos de Dios, no todos pertenecen al reino de los cielos. Los que entran allí, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar de características de los hijos del maligno. Hechos 13, ¿quién lo tiene? Amén. 13:10. Hechos, 13:10. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no conocerás, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Leíste en 13:10? Ok. ¿Qué fue lo que sucedió?
Bernabé y Saulo fueron a Chipre, y en Chipre había un procónsul llamado Sergio Paulo, que tenía deseo y tenía interés en escuchar la palabra de Dios. Y hasta él se llegaron Pablo y Saulo, pues Pablo y Bernabé se llegaron hasta allí. Pero ¿qué pasaba? Que allí había un mago que se llamaba Elimas. Y Elimas comenzó a interrumpir la predicación del evangelio con el propósito de que el procónsul se apartara de la fe, que no escuchara la palabra del Señor y no llegara a él la luz de la revelación del evangelio. Entonces Pablo, que se volteó hasta él, santo, fíjese, lleno del Espíritu Santo, no es lo que le estaba diciendo al principio, no es que vamos a ir por el mundo diciéndole a todo el mundo, pero en este caso que el Espíritu Santo reprendió a Elimas, el mago, por lo que estaba haciendo, y lo llamó hijo lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, lo primero que hace los hijos del maligno, hacedores de engaño y maldad, enemigos de la justicia, que trastornan los caminos rectos del Señor. ¿Cuáles son las características de alguien que no es hijo de Dios, sino que es hijo de las tinieblas? Primero, es hacedor de engaño. ¿Qué quiere decir hacedor de engaño? Le gusta engañar. Le gusta engañar. Practica el engaño. Practica la maldad. Es enemigo de la justicia. Dijimos que la justicia, ¿qué? El principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde y le pertenece. Dios es justo, la justicia va de la mano con la rectitud. Entonces, los hijos de las tinieblas son enemigos de la rectitud. No les gusta lo recto. ¿Cuáles son los movimientos que están surgiendo en estos días en contra de la palabra del Señor? ¿Cuáles son los movimientos que están surgiendo en este día? ¿Cuáles son las cosas que están surgiendo en contra de la palabra del Señor? Entonces, si no conoce los movimientos. ¿La mentira? ¿Qué más? ¿El engaño? ¿La droga? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Incredulidad, ¿qué más? La brujería, la hechicería, el satanismo. Hermano, está teniendo, respetemos, hermano, que todas estas cosas están a la vuelta de la esquina, están aquí en nuestro vecindario. Tenemos que ponernos, mira, ahora se está levantando un movimiento a favor de la pedofilia para que sea adoptada como un síndrome, como una enfermedad. ¿Verdad que sí? Como una enfermedad. Y los pedófilos se están movilizando para lograr empujar a los gobiernos para que sean reconocidos como una enfermedad. Reconozcan su derecho de mantener relaciones sexuales con niños menores de edad. ¿No lo sabían? Bueno, despierte, hermano, que esas son las cosas que están pasando a nuestros vecinos. Y sabe que las cosas se están proyectando y se están presentando para que la gente se vaya acostumbrando a escuchar y vaya aceptando las cosas que se están proponiendo en la mesa de trabajo de los gobernantes. De la misma manera que hemos aceptado muchas de las otras cosas, nos hemos tenido que quedar que aceptarlo como un estilo de vida, porque si usted protesta ya se busca un lío. Entonces la gente lo que hace es que se calla la boca para no meterse en problemas. ¿Vio? A mí me preocupa grandemente, hermano, grandemente estos movimientos que se están levantando, hablando de la homosexualidad y hablando de todas estas cosas, hermano, porque hay que decir la verdad. ¿Usted me entiende? Como algo normal y no es normal, no es normal. Eso va en contra de la palabra del Señor. Pero como que nos estamos imponiendo en esta sociedad que a mirarlo como algo natural, es natural. No, yo puedo vivir en esta sociedad que lo acepta, pero otra cosa es que como cristiano y como creyente lo tenga que recibir, lo tenga que aceptar y lo tenga que vivir. Eso es otra cosa, hermano. ¿Me explico? Eso es otra cosa.
Nosotros no podemos estar de acuerdo con aquellas cosas que van en contra de la palabra del Señor. Tampoco vamos a ir por la vida, hermano, dándole tiros a todo el mundo. ¿Me explico? Y tampoco vamos, hermano, insultando a todo el mundo, no. Nos toca orar y predicar el evangelio para que esta palabra haga el cambio y la transformación. Pero de que van a ir las cosas de mal en peor, sí van a ir. Pero no nos vamos a callar, hermano, de dejar de decir la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo de las tinieblas es enemigo de la justicia. Y todo aquel que se levante en contra de lo que ellos quieren establecer, no lo vamos a echar de enemigo. Y no es que usted quiera tener enemigos, es que va a surgir así. Va a surgir así. ¿Qué otra cosa? Son cizañeros. Mateo 13:30. Aquí lo tienen. Amén. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Quiere decir que los hijos de las tinieblas vamos a tenerlos siempre sembrando cizaña. ¿Qué cizaña? ¿En qué sentido cizaña? Algo que no sirve. Algo que maldad, mentira, ¿qué? Una semillita que produce ¿qué? Se parece mucho al trigo. No estamos hablando de la planta en sí, de la cizaña, sino que estamos hablando que metafóricamente de lo que significa engaño, envidia, sembrar ¿qué? Maldad, sembrar disgusto, enemistades. Todas esas cosas las vamos a tener aquí. Todo eso lo vamos a tener juntamente. Fíjense cómo dice, en alguna ocasión dice, déjalo que crezcan las dos cosas juntas. No vaya a ser que tú por arrancar la cizaña vayas a arrancar también el triguito nuevo. Quiere decir que tenemos que vivir con todas estas cosas en esta tierra, hermano. Y el único que va a hacer la separación va a ser Dios, porque Él sí sabe distinguir entre el trigo y la cizaña. Otra característica de los hijos del maligno: hacen los deseos y la voluntad del maligno y son mentirosos. Juan 8. ¿Quién tiene Juan 8? Juan 8. ¿Nadie lo tiene? 44. Ok, 8:44. ¿Qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí lo habla, porque es mentiroso y su padre es mentiroso y padre de mentira. Otra característica es: hacen los deseos y la voluntad del maligno. ¿Cuáles son las obras del maligno? Yo puse 3, hermanos, para encerrarlas todas porque no tenemos tiempo. Primero, el deseo y la voluntad del maligno para los hombres es apartar al hombre de Dios, distorsionando la verdad del evangelio. Si logra distorsionar la palabra, torcerla, darle el significado equivocado, logra apartar al hombre de Dios. Porque en el hombre está la necesidad de buscar a Dios. Sí, siempre ha estado, hermano. Por eso es que mira la luna, mira las estrellas, adora el chango y adora el horóscopo. Porque en su corazón tiene un vacío y una necesidad del Señor. Entonces el enemigo aprovecha esa necesidad, distorsiona esta palabra. Todo es pecado. En esa religión tú no puedes hacer nada. O ahí te están privando de tu vivir. Mira que la vida es solamente una. Y si tú no la disfrutas y la cosa, después que tú te vayas de esta vida, no hay nada más. El hombre murió y se acabó. A ver, le dice, después que tú te mueras, ¿qué? Allá que no va a pasarte nada. Mentiras de Satanás. Lo que quiere es apartar al hombre de Dios, distorsionando la palabra. Lo segundo, lograr que el hombre le adore y le sirva desde el principio. Que el hombre se rinda a sus pies, como no lo pudo hacer con Cristo. Como no lo pudo hacer con Cristo, busca con quién hacerlo. Lograr que el hombre le adore y le sirva, porque el deseo de él es la adoración que le corresponde única y exclusivamente a Dios. Destruir a la humanidad. Destruir al hombre, llevarlo hasta la muerte para que cuando el hombre muera, abra sus ojos a la realidad y se dé cuenta de que se perdió eternamente y para siempre. Los hijos de las tinieblas hacen los deseos y la voluntad del Señor, del maligno, que es mentiroso
homicida no ha permanecido en la verdad. Ni ha permanecido en la verdad, es mentiroso y es un homicida. ¿Qué quiere decir homicida? ¿Qué es un homicida? ¿Un homicida? Alguien que mata a otro hombre. Ok. No practican la justicia ni el amor verdadero. Primera de Juan ya lo leímos. 3:10. ¿Quién tiene Primera de Juan 2? Me parece que lo leímos también. También lo leímos. No practican la justicia. Practican el pecado, se justifican al hacerlo y apoyan a quienes también practican el mal. Juan 3:8. ¿Quién lo tiene? El viento sopla, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Perdón, Nahum. Primera de Juan me parece que es. Sí, Primera de Juan. Primera de Juan 3:8. ¿También lo leímos ya? Sí. Sí, Primera de Juan 3:8. Ah, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció. Ok, Romanos. ¿Quién tiene Romanos 1? Romanos 1, ¿no lo tiene nadie? Ok. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué cosa es la injusticia? ¿Cuál es el significado de la injusticia? La injusticia es lo contrario a la justicia. La injusticia es arbitrariedad, atropello. Es la falta o ausencia del bien común y del equilibrio. El término se refiere a la ilegalidad, la negligencia, la mala conducta y al abuso que no ha sido corregido. Todo aquello que es abuso es ¿qué? Una injusticia. Todo aquello que se hace mal y le provoca mal a nuestro prójimo es un abuso. Todo aquello que es negligencia es ¿qué? Es una injusticia. ¿Qué es lo que hacen los hombres? Detienen con impiedad e injusticia la verdad de Dios para que no sea predicada. Practican el pecado, se justifican. Verá conmigo ahí mismito, versos 21 y 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nosotros hemos discutido estos pasajes en otras ocasiones. Verso 30, 31 y 32. Necios, vamos a leer desde el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están hablando de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, ¿ok? Con atropello, con arbitrariedad, con maldad, con ausencia del bien común, con la falta de equilibrio, de una forma abusiva. De una forma abusiva detienen la palabra del Señor. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. No nos está describiendo a los hombres en el día de hoy, a los hombres de todo el tiempo, pero como que en estos últimos días, hermano, esto está tomando más auge, como que el hombre se ha apartado de verdad, ha cerrado todo su corazón para Dios y se ha apartado, hermano, de la benignidad. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, no solamente que las practican, sino que se gozan con aquellos que también las están practicando. Y por último, son hijos de ira, aquellos corruptos e inmorales, los cuales no viven conforme a la palabra del Señor, sino conforme a sus propios criterios. Efesios capítulo 2, ¿quién lo tiene? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. En cuántas cosas que leímos primero y aquellas que no están en esa lista, pero que igual manera eran obras de la carne. Todos nosotros antes de venir a Cristo vivíamos en ella. Algunos practicábamos unas cosas y otros practicábamos otras, y había quien las practicaba toda la misma vez. Y sí, es verdad, porque para que no nos justifiquemos, ay hermana, yo nunca hice eso, no hice eso, pero hacía otra cosa. Sí, de la misma manera, hermano, puede decir mi mamá, tira la piedra y ve al guardia. Ay, no tira la piedra, pero ve al guardia, es lo mismo, ¿verdad? Todos vivíamos y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de venir a Cristo. Anduvimos en esas cosas en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad de la sed. Todos nosotros caminábamos de acuerdo a como el enemigo nos quería hacer caminar. Todos éramos ¿qué? Éramos muñequitos en las manos del enemigo, éramos títeres en las manos del enemigo, pero cuando vino Cristo fueron rotas nuestras cadenas. Por eso es que la Biblia dice que Él no tiene potestad sobre nosotros, no tiene potestad más allá de la que usted y yo no le queramos dar. Dice, todos vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, ¿por qué? Porque Dios es justo y su justicia es el atributo de rectitud que habita en Él. Todos éramos ¿qué? Dignos de muerte. El que no tiene a Cristo en su corazón, que dice la Biblia, es digno de muerte. ¿Por qué? Porque hace las obras ¿de quién? Del maligno. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a hacer las obras del maligno. Y como hacemos las obras del maligno, somos hijos de ira. Estoy hablando de aquellos que no le sirven al Señor. Ojo que nosotros de cristianos tenemos que poner pilas, hermanos. Porque si hemos nacido de nuevo, tenemos que andar conforme a la nueva criatura, a la nueva creación. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aun cuando estábamos en esa condición, Dios nos habló por su palabra. ¿Para qué? Para que le recibiéramos como nuestro Salvador, para que entráramos a ser parte de la familia del Señor. Todo lo hizo por gracia y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Mira qué lindo. No por obra, para que nadie se gloríe, porque en Él somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Éramos hijos de ira, hijos de las tinieblas, andábamos y éramos hacedores de engaño, de maldad, éramos enemigos de la justicia, trastornábamos los caminos del Señor, porque había quien se oponía cuando oía la predicación. Mira, todavía hay gente que cuando oye la predicación se mofa, se ríe, tira botellas, tira agua. Mira, al principio cuando nosotros íbamos a Honduras a predicar, hermano, ¿cuántas cosas no nos hacían en medio de la predicación? Hasta con un machete no me corrieron. Me tumban la cabeza y no me doy cuenta, hermano. Se lo digo, me hubiera ido con Cristo, feliz, ni cuenta me doy de que me tumba la cabeza. La gente que no tiene temor de Dios hace todas estas cosas. Todas. Y hace hasta más. Pero cuando viene a Cristo y se da cuenta de las cosas que hizo, hermano. Cuando viene a Cristo y se da cuenta, nace de nuevo, se da cuenta de que ¿qué? De que Dios en su gracia y su misericordia no tomó en cuenta su pecado, sino que le dio la oportunidad de venir a Cristo, de conocer la verdad y de llegar a ser libre, hermano. Esta es la condición de aquellos que no conocen al Señor. No todos son hijos de Dios, entonces. Y estas son unas cuantas, hermano. Fíjense, el destino eterno
aquellos que no conocen a Dios ni son hijos del Señor. ¿Cuál será? Separación eterna de Dios. ¿A dónde lleva? ¿A qué camino lleva, hermano? Todas estas cosas al hombre. Vaya a Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15, ¿qué dice? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es la importancia de venir a Cristo, hermano? Recibir salvación y vida eterna. Porque todo aquel que, en primer lugar, todo aquel que le diga Señor, Señor, y no hace la voluntad de Él, no va a ser reconocido por el Señor. No va a tener herencia en el reino de los cielos. La importancia es que un día vamos a tener que darle cuentas a Dios. Todos los hombres van a tener que darle cuenta a Dios por sus actos. Todos. Esa es la única cita. Mire, podemos cancelar la cita del doctor, podemos cancelar la cita del dentista, podemos cancelar una cita que tengamos para comer. Esa no la cancele nunca, esa es muy importante, pero la puede cancelar. Podemos cancelar todo lo que tenemos en la vida, menos esta cita que tenemos por Dios un día. ¿Era? Ineludible, esa no la vamos a poder evitar. Un día vamos a tener que darle cuentas al Señor por nuestra vida. ¿Y en qué bando vamos a estar? Porque la Biblia dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mira, hermano, más vamos a leer del verso 11 para dejarlo como testimonio. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tremendo, hermano, ¿verdad? Oremos por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, para que cuando oigan el Evangelio puedan hacer una decisión. Si pasan de las tinieblas a la luz, si se convierten de hijos de las tinieblas a los hijos del Dios viviente. Eso es muy importante, porque aquel que solamente Dios va a reconocer a aquellos que tengan a Jesucristo en sus corazones. Amén. La semana que viene, hermano, déjeme ver. Si usted tiene el expositor, y si no lo tiene, va a leer este capítulo. Romanos capítulo 5, del 12 al 21. Pero yo le recomiendo que lo lea completo. Romanos capítulo 5. Léalo. Ahora la lección va a estar desde el verso 12 hasta el 21. Ahí es que vamos a comenzar el nuevo expositor este semestre. Así que Dios les bendiga, amados. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias al Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Pido la oración, hermano. Mi primo hermano está muy enfermito allá en Florida. No tiene COVID, hermano, lo de él es otra situación, claro, ¿verdad? Porque si hablamos de enfermedad, todo el mundo piensa que tiene COVID. No, no tiene COVID. Tiene otra situación, pero está delicadito, hermano. Así que oremos, ¿verdad? Para que el Señor toque su alma, su corazón, y si Dios le quiere sanar su cuerpo, que lo sane, pero realmente lo que nos debe interesar es su alma, hermano. Cuando una persona está en un estado de gravedad, oremos para que la palabra del Señor le sea revelada y pueda aceptar a Cristo como su Salvador. De los demás, hermano, Dios se encarga, porque Dios sana nuestra alma y sana nuestro cuerpo también. No obstante, le pido que nos ayuden a orar. A ver, oramos entonces y nos despedimos. Padre, te damos gracias en esta noche. Alabado sea Dios. Sí, Señor. Tú eres Dios todopoderoso, mi Aleluya. Señor. El poder es Te bendigo y te alabo, Señor. Tú eres bueno.
Tú conoces los corazones, conoces las mentes, Padre, conoces, Señor, la intención que hay en nosotros, Padre. Todo lo sabes tú, Señor. Gracias por esta palabra. Tú eres el